buenos días, tardes o noches y bienvenidos a El Heraldo de las Sombras. En el capítulo de hoy vamos a tratar algunas experiencias o relatos sobre lo que es el plano astral. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que se supone que es este plano de la existencia y vamos a contar algunas historias, algunas personales, otras de foros sobre o referentes a este plano astral. Pero primero, y antes de empezar con los relatos o las historias, vamos a ver un poquito qué es este plano astral, qué es lo que significa este plano astral como tal. En muchas tradiciones esotéricas o espirituales, se cree que existen múltiples o diferentes planos de existencia que coexisten con nuestro plano físico. Vaya, no quiere decir que nosotros nos encontramos en el plano físico aquí y acá está el otro plano y luego el otro y luego el otro, no, sino que menciona que como todo está hecho de energía, estos planos o estas dimensiones se solapan unas a otras. Aunque hay diferentes interpretaciones, normalmente en la mayoría de todas se dice que existen aproximadamente 7 planos. Estos planos se dice que no son físicos como normalmente los conocemos, sino que cada uno representa un distinto nivel de conciencia o de existencia espiritual. Resumiendo un poco, estos 7 planos de la existencia serían el plano físico, que este es tal cual el mundo en el que vivimos o en el que realizamos nuestras actividades. En este experimentamos la vida a través de nuestros cuerpos físicos y las leyes de la naturaleza, como lo es el tiempo, el espacio, etc. Resumiendo, el plano físico es el plano en el que actualmente habitamos. Todo lo que podemos percibir, ver, tocar de manera normal, eso es nuestro plano físico. El siguiente plano de la existencia que se dice que existe es el plano etérico, también denominado o conocido como el plano energético. Este se dice que es una capa sutil que rodea a nuestro cuerpo físico y que está conectado a la energía vital. Es el lugar normalmente donde se manifiestan las auras y donde residen los campos energéticos. El tercer plano de la existencia que se menciona es el ya mencionado en el tema, el denominado plano astral. Este plano es uno de los más conocidos y famosos debido a que normalmente en este plano es en el que se desarrollan la mayoría de las experiencias, ya sea paranormales, espirituales, de las personas que aseguran o afirman haber experimentado ya sea un viaje astral, el haber visto algún espectro, algún fantasma, alguna entidad. Vaya, como tal se dice, es el plano en el que se experimentan los fenómenos tanto paranormales como espirituales. Se dice que el plano astral es donde viajamos durante los sueños o en las experiencias extracorporales. Es un reino de emociones, pensamientos y seres que no tienen forma física, pero que pueden ser percibidos a través de la conciencia astral. Es aquí donde algunas personas dicen tener encuentros con espíritus o seres de otras dimensiones. El siguiente plano es el denominado plano mental. Este plano está principalmente relacionado con la mente y el pensamiento puro. Se dice que aquí se experimentan ideas, conceptos y conocimientos de manera más clara y directa, sin la interferencia de emociones o la percepción física. El quinto plano es el denominado plano causal, que se dice está asociado principalmente con las causas fundamentales de nuestras experiencias. Se cree que este plano es donde se va almacenando el karma y las lecciones que nuestras almas deben aprender. Aquí se ven los patrones y las razones subyacentes detrás de los eventos que ocurren en el plano físico y astral. El sexto plano es el denominado plano búdico. Este plano se asocia principalmente con la iluminación y la sabiduría espiritual. Es el plano donde se alcanza un nivel más elevado de entendimiento del universo y de la unidad de todas las cosas. Aquí el alma está más cerca de su existencia divina. Finalmente, el último plano que se menciona en diferentes fuentes es el plano átmico. Este es el plano más elevado o la cúspide de los planos. Se dice que en este plano el alma se funde o se fusiona con la fuente de todo lo que existe, trascendiendo las limitaciones de la individualidad y
se podría decir que es el estado de conciencia pura, o podríamos llamarlo el estado de gnosis, por así decirse, en diferentes culturas o religiones donde se habla acerca de este plano. En sí, estos 7 planos son los que se supone o se dice que convergen o conviven con nuestro plano físico, y probablemente el más interesante o el que más experiencias puede darle a las personas es el plano astral, ya que se cree que podemos acceder al plano astral a través de pues nuestros sueños, meditaciones, prácticas espirituales, entre otras formas o maneras de poder acceder a él. Pero bueno, ese fue un muy breve resumen acerca de lo que es el plano astral y los diferentes planos de existencia que se supone existen. No vamos a tocar a lo mejor en este video mucha teoría o mucho el concepto, solamente lo hablamos de una manera breve para poder pasar ahora sí a lo que son las historias o estas experiencias reales de personas que aseguran haber tenido contacto con este plano espiritual o este plano de la conciencia. Si les gustaría indagar en el tema a futuro, pueden ponerme ahí en los comentarios si quisieran que hiciéramos un video mucho más explicado o más profundo acerca de estos planos de la existencia, y con gusto lo podemos revisar. Entonces, sin más por el momento, vamos a pasar a algunos de los relatos acerca o que tengan que ver con lo que es el plano astral o planos de existencia. Bueno, el primer relato que voy a mencionar o que voy a contar es un relato de una persona conocida mía. Es una conocida de la familia que ya tiene años, hablo de más de 20 años, de que la conocen mis familiares. Esta persona podría decirse que es una persona con este don o esta capacidad espiritual de sentir las cosas más allá del plano físico. Una medium, una podría decirse sanadora. No tengo un término exacto sobre qué es, pero es una persona que trabaja mucho con las energías. Yo la conocí desde chiquito, mi mamá iba mucho con ella al tema de lectura de cartas, etcétera, que ya lo mencioné en el episodio o el capítulo del tarot, por si quieren ahí verlo un poco. Un día que mi mamá iba a ir a ver a esta señora, hace no mucho tiempo, fue hace unos meses, yo siempre había tenido la curiosidad de ir con ella también para que a mí me leyera las cartas, ¿no? Quería saber qué se sentía este tema de la lectura de cartas, de ver qué es lo que te pueden decir, ¿no? Entonces ya voy con mi mamá, vamos, vemos a esta señora, mi mamá pasa un rato con ella, se tarda ahí sus 30, 40 minutos, ya sale mi mamá, me habla ahora a mí. Cuando yo ya entro con ella, me explica un poquito acerca de cómo iba a ser la lectura. Yo no tenía en realidad idea de qué tenía que hacer o qué preguntar o nada, pues nunca había ido. Y pues en sí le dije de que pues quería saber de manera general, ¿no? De mi vida de manera general, cómo me iba a ir en cuanto a lo mejor el trabajo, el amor, en general, digamos que me esperaba mi futuro. Ya pues realiza lo que es esta lectura, me empieza a decir algunas cosas que pues sí me sacaron de onda, que no sé cómo decirlo. Una cosa son lecturas más generales que te dicen de que te va a ir bien por esto y lo otro, así son cosas más generales, pero ya que me dijera cosas muy específicas, como por ejemplo, actualmente tienes una pareja que es de este color de piel, o que esto, lo otro, hace poquito pasó esta situación con tus amigos, así es. Entonces eran cosas que sí eran muy específicas, que sí me hicieron quedarme como de que, ay, cabrón, qué pedo. Termina la lectura y yo me pongo a platicar un poco con ella acerca de pues cómo últimamente estaba abriéndome un poquito más al tema espiritual, a creer o a tratar de creer más en este tipo de cosas, a leer al respecto de los diferentes temas. Y ella me cuenta su historia, una de tantas historias que tiene. Ella me dice, sí, deberías de intentarlo. Me dice, no tiene nada de malo el que intentes, pues no sé, lo que quieras hacer. Pues yo le había comentado que quería aprender a leer cartas, que quería indagar o meterme un poquito más en este tema. Ella me dice de que sí, tú dale, no tengas miedo, esto y lo otro. Solamente me dice, solamente tú vas a saber hasta dónde llegar. Entonces ya le digo yo de que cómo. Y ya me cuenta ella una historia. Me dice, mira, yo pues desde siempre, desde chiquita, he tenido como que este don o esta habilidad de, pues podría decirse de ver ahora sí lo que otras personas no pueden ver. Dice, obviamente, principalmente, pues yo trato de como que agarrarle la lógica a las cosas. No sé, si estoy viendo algo, pues a ver, o sea, me voy a tallar los ojos, a lo mejor ando alucinando, estoy dormida, esto, lo otro. Me dice, pero pues normalmente uno sabe cuando no es así. Y ella me comentó que realizaba mucho lo que era
el desdoblamiento. El desdoblamiento como tal es tú salirte o que tu alma o tu esencia se salga de tu cuerpo físico y puedes ahora sí como que digamos deambular o viajar a través de otro plano de la existencia, como pudiera ser el plano astral, etc. Se dice que hay muchas personas que tienen esta capacidad de desdoblarse o de salirse de su cuerpo físico y visitar otros lugares. Entonces ella me comentó que ella podía realizar el desdoblamiento, que a veces en las noches, cuando dormía, ella practicaba este tema del viaje astral, del desdoblamiento, como lo queramos llamar, y me comentaba, tú puedes intentarlo si te llama la atención, de poco en poco. Ya me explicó más o menos ahí cómo era el tema de relajarse, de en qué pensar, etcétera. Y ya me decía, normalmente te empiezas a relajar, ves cómo pues sí, o sea, tu cuerpo, tu espíritu empieza a salir de tu cuerpo, te empiezas a elevar. Y ya ella me explicó un poco lo que acabo de mencionar hace rato de los diferentes planos de existencia. Ella me mencionó que hay diferentes planos de existencia a través de los cuales tú puedes viajar. Entonces ella me decía que a veces en las noches hacía este tema de como que empezar a viajar o a subir entre los planos. Decía que había planos que eran muy parecidos al plano, digamos, físico, al de nosotros. Y ella, conforme iba subiendo de planos, pues iba viendo diferentes cosas, ¿no? Dice que ya llegado a cierto punto, ella empezaba a entrar o a llegar a diferentes planos, pues muy feos o muy perturbadores, a como ella me contaba, donde ella no se sentía a gusto, donde sentía esta vibra pesada, esta vibra extraña. Y era la manera de ella también de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí es mi límite, hasta, digamos, este nivel llego y pues ya de ahí ya no paso y me regreso. Entonces ella me comentaba de esto, de que pues había que tener cuidado, había que ir de poco en poco, también uno ver hasta dónde, digamos, ahora sí era capaz de llegar sin tener alguna repercusión o donde uno ya no se sintiera en peligro. Ya entre esta charla donde me estaba comentando un poco acerca de sus viajes que hacía y de los planos, me comentó una vez una historia, pues como comentaba yo, ella pues es una persona que lee cartas, que pues es sanadora, trabaja pues con cosas buenas y me mencionó que antes donde ella vivía, vivía una chica enfrente de su casa. Esta chica pues era una chava de unos 30, 40 años aproximadamente. Y esta persona siempre pues había estado un poquito mal de salud, siempre había tenido unos problemillas ahí de salud que pues no la dejaban a lo mejor desempeñar sus actividades al 100%. Entonces esta persona, la medium, me había comentado ahí que pues esta chava siempre estaba un poquito mal de salud y por lo mismo casi nunca salía de su casa por estos problemas y le tiraban ahí mucho de que pues como ya era una chica de unos 30, 40 años aprox, pues de que no tenía novio, de que no tenía pareja y pues esto a ella pues le incomodaba, ¿no? Siempre le decían este tema. Entonces ya me comenta la medium que una noche, una vez ella que pues se fue a dormir, ella pues navegando o a lo que ella recuerda navegando en estos planos de la existencia, pudiese llamarse el plano astral, ella sale de su cuerpo, flota y queda arriba en la cuadra de su casa. Entonces ella dice que ya estando arriba, flotando en la cuadra de su casa, ve a esta chica sentada en su porche. Esta chica la ve y le dice que venga. Le dice, oye, ven, mira, es que quiero presentarte a mi novio, a mi pareja. Ya ves que siempre me dicen que pues yo estoy solterona, que esto y que el otro. Entonces me comenta la medium que en ese momento pues ella se acerca flotando hacia lo que es el portón de la casa de esta chica para que esta chica le presente a lo que era su novio. Y justo antes ella de poder atravesar el portón, dice que sintió que una fuerza o que algo la detuvo. O sea, ella no pudo atravesar el portón. Entonces, extrañada, se saca de onda. Ella mira por dentro del portón hacia el porche de la casa. Estaba la chica volteada con pues su novio, por así decirse, esta persona. Y al momento de que ella se voltea para presentárselo, le dice de que, oye, mira, él es mi novio, mira para que veas, que lo conozcas. Me comenta la medium que al momento de voltearse esta persona, ella lo que vio fue a la muerte. Entonces se impactó mucho porque ella pues vio a la muerte, que era la persona con la que esta chica pues decía que era su novio, con la persona que estaba. Dice que la muerte la vio y que le dijo, vete de aquí, tú no puedes hacer aquí nada, tú no puedes ayudarla, no interfieras con esto. Pues dice ella que sintió una presión, ¿no? Una presión, podría decirse ahí hasta cierto punto un miedo, y dijo, ¿sabes qué? Pues
me regresé. Entonces ella se regresó a su cuerpo. Al día siguiente, cuando amanece, ella se da cuenta que esta chica había fallecido por su enfermedad, pues que ya venía acarreando, pero ella la noche anterior había presenciado o había tenido esta experiencia astral donde pues la muerte le había dicho que pues ella no interfiriera con, ahora sí como quien dice, como tratar de ayudar a esta chava o pedirle a Dios o alguna entidad espiritual que la ayudara, o sea, no, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Tú aquí no puedes hacer nada, simplemente pues mantente a distancia y pues que la ley natural o la vida haga lo que tenga que hacer. Entonces ella me comentó eso, me dijo que ella normalmente no se metía con cosas más allá de lo que no puede hacer. Por ejemplo, si era como en ese caso una persona que tal vez ya su destino era pues retirarse de este plano físico, pues ella no podía hacer nada. Si era temas de a lo mejor hacer un trabajo negativo, un trabajo para perjudicar a alguien más, pues ella decía que ella no hacía ese tipo de trabajos, que ella solamente trabajaba con lo que estuviera en sus manos y con lo que ella pudiese ayudar. Y pues a mí personalmente sí me impactó la historia al momento de eso de, pues te imaginas, ¿no? Te imaginas todo el tema de si puedo yo hacerlo, a lo mejor viajar en estos planos de la existencia y poder visitar planos que pues podría decirse hasta cierto punto que son planos muy negativos o de vibraciones muy bajas, o el tema de encontrarte con una entidad como lo es la muerte. Que digo, tal vez la muerte no es ni buena ni mala, pero a final de cuentas es una entidad que impone, una entidad que pues impone respeto, ¿no? Entonces sí me dejó pensando mucho esta experiencia de esta persona que conozco. La siguiente historia que voy a contar es una historia de un usuario de Reddit. Ahí estuve pues platicando un poco en los foros, empecé a buscar algunas historias y fue una historia que ahí me interesó, me indagó un poco. Te las voy a contar un poco. Esta historia es del usuario LuisFFR en Reddit y es una experiencia de él acerca de sus posibles viajes astrales, o él lo menciona como sueños lúcidos. Él comenta lo siguiente: he estado atravesando una serie de experiencias que han marcado un antes y un después en mi vida. Experiencias que no logro comprender por completo. Todo comenzó en la casa de unos primos, donde experimenté mi primer episodio de parálisis del sueño. Al principio no le di demasiada importancia, pero la noche siguiente me volvió a suceder. Ahí fue cuando comencé a sentir temor. Lo extraño fue que durante las siguientes 4 noches, la parálisis del sueño me siguió ocurriendo sin falta. A pesar del miedo, continué durmiendo en esa casa, aunque cada vez me costaba más conciliar el sueño por el terror de sentir esta sensación nuevamente. Finalmente no pude soportarlo más y decidí irme a la casa de otros familiares, donde, agotado de tantas noches sin dormir, finalmente conseguí descansar. Al regresar a mi propia casa, los episodios continuaron, y durante unos 4 meses la parálisis del sueño me acompañó casi todas las noches. A medida que sucedía con tanta frecuencia, comencé a acostumbrarme y a dejar que el proceso ocurriera sin resistencias. Fue entonces cuando las experiencias empezaron a evolucionar, volviéndose más intensas. Los episodios dejaron de ser solo de parálisis y se transformaron en lo que yo siento o denomino como sueños lúcidos, en los que sentía como mi cuerpo flotaba o era arrastrado, como si una presencia invisible lo moviera a su antojo. En ocasiones, esta sensación resultaba placentera, pero otras veces era inquietante. Recuerdo un episodio en particular donde escuché una voz que parecía demoníaca, como si algo estuviera interactuando conmigo de una manera perturbadora. Me daba miedo, pero también sentía placer, y cuando intenté resistirme, esa voz profunda y grave me dijo: espera que termine. Era una experiencia aterradora y al mismo tiempo fascinante. Con el tiempo, estos episodios disminuyeron por la noche, pero comenzaron a presentarse por las tardes. Aunque generalmente no duermo a esa hora, cada vez que lo intentaba caía en el mismo ciclo de parálisis. Lo curioso es que ahora, al entrar en ese estado, empezaba con zumbidos intensos, vibraciones fuertes y pulsaciones en mi cabeza, acompañadas de alucinaciones. En una ocasión logré abrir los ojos mientras estaba en este estado y vi mi propia mano completamente deforme, como si la realidad se distorsionara frente a mí. Incluso llegué a ver a alguien buscando entre mis cosas,
pero en un cuarto que parecía ser el mío y al mismo tiempo no lo era. Al intentar abrir los ojos por completo veía patrones y luces como si estuviera atravesando un portal. En otra ocasión, estas visiones me llevaron a un bosque que apenas podía ver con claridad. Las sensaciones eran tan extrañas y tan ajenas a este plano que ni siquiera puedo describirles con precisión exactamente qué era lo que podía visualizar. He llegado a sentir que tengo la capacidad de realizar viajes astrales, pero es algo que solo me ocurre por las tardes. No necesito meditar o relajarme, simplemente sucede cuando me duermo y siempre se desarrolla en la misma secuencia. A veces me siento frustrado porque el proceso parece tomar demasiado tiempo y al llegar al punto en que siento las fuertes pulsaciones en mi cabeza, el miedo o las sensaciones perturbadoras me obligan a moverme y cambiar de posición, lo que interrumpe el viaje. Esto hace que vuelva a un estado normal, aunque la experiencia de ver patrones de luces permanece. El día de hoy volví a experimentar algo que me dejó profundamente impactado. Decidí tomar una siesta por la mañana, algo que no suelo hacer, y me desperté varias veces antes de quedarme dormido definitivamente. Durante ese último sueño, sentí que una parálisis del sueño se aproximaba, acompañada de un posible viaje astral. Sin embargo, en lugar de la parálisis habitual, entré en un sueño en el que estaba en una casa desconocida, intentando dormirme, pero no podía por el miedo que sentía. Finalmente logré dejarme llevar y enfrentar el miedo. Fue entonces cuando aparecieron varios espectros negros. Los observé y aunque sentía un poco de miedo, ya no era tan intenso. Desperté dentro del sueño y fui corriendo a hablar con mi madre, contándole lo que me había sucedido. Recuerdo haber tenido un cuchillo en la mano y al cortarme accidentalmente sentí como si eso activara la sensación de levitación o de flotar que experimento normalmente durante la parálisis de sueño. Era consciente de todo, pero seguía dormido. Mi padre llegó y aunque mostraba simpatía como si entendiera lo que me pasaba, yo ya no sentía el mismo miedo. Desperté nuevamente, aunque aún dentro del sueño, viendo un video con mi hermano. Esa fue la última imagen que recuerdo. Finalmente experimenté otra vivencia en la tarde que me dejó profundamente conmovido. Me quedé dormido sin darme cuenta y volví a sentir todos los síntomas habituales, aunque esta vez todo fluyó de manera tan natural que no recuerdo los detalles. Me encontré en la parálisis y sentí que estaba entrando en un estado muy raro. Abría los ojos parcialmente y veía mi cuarto mientras me decía a mí mismo que no debía tener miedo. En un momento, algo me indicó que saliera y fue entonces cuando traté de separarme de mi cuerpo, consciente de que podía hacerlo. Vi mis brazos, que parecían invisibles, formados por pequeñas líneas de energía. Intenté moverme hacia el techo, pero eso fue lo más que logré. A partir de ahí, todo se volvió tan surrealista y caótico que apenas puedo recordar lo que ocurrió. Fue una especie de sueño lúcido en el que me transportaba de un lugar a otro, en escenarios que conocía, pero que eran oscuros y distorsionados, tan confusos que no lograba discernir lo que era real. Al final, corrí a la habitación de mi hermano llorando y suplicando que me abrazara, preguntándole si él era real, pero no lo era, solo era otra creación de mi mente. Cada escenario familiar que aparecía era como una versión más sombría de lo que conocía. Todo esto fue tan intenso y tan abrumador que, al despertar, apenas podía recordar lo que había pasado. Escribí todo rápidamente para no perder los detalles, pero las sensaciones que experimenté fueron tan intensas que aún me cuesta procesarlas. Vi mensajes como, eres el único aquí en este vasto universo y el tiempo se acabó para ti. Y aunque no estoy seguro de lo que significan, se quedaron grabados en mí. Fue una experiencia psicodélica, aterradora y reveladora que me dejó sintiéndome frágil y vulnerable. Como podemos notar en estas experiencias o esta historia contada por este usuario, podemos ver ciertas conexiones entre diferentes historias, como el caso de la historia que acabo de contar de la medium, donde esta menciona que hay diferentes planos de existencia y que nosotros, siendo tal vez un poco conscientes de esto o con la práctica, podemos viajar de un plano a otro. Ella menciona tanto como hay algunos planos parecidos al nuestro, hay algunos que no lo son, incluso algunos que son, podría decirse, aterradores, perturbadores, terroríficos, que es como le pasaba a este usuario, que no sabiendo diferenciar si eran él sueños lúcidos
o si en verdad estaba pudiendo realizar este desdoblamiento, pues veía diferentes cosas o situaciones que pues hasta cierto punto lo terminaban asombrando, pero pues también perturbando o asustando un poco. Estas historias pues referentes a lo que es el plano astral o estos planos de existencia pues son muy interesantes. Al menos a mí me generan algo de duda o intriga de, pues si será real este tipo de situaciones, si en verdad podemos entrenar a nuestra mente o a nuestra conciencia a poder salirse de nuestro cuerpo físico y poder viajar a otros lugares. Se ha mencionado incluso, por ejemplo, de gente que ya había mencionado que puede realizar estos desdoblamientos y visitan diferentes lugares del mundo sin estar ellos presentes físicamente ahí, pero que en este plano de existencia ellos pueden moverse hacia estos lugares. Algunas veces llegué a escuchar por ahí de que gente que realizaba estos viajes astrales había tratado o habían entrevistado gente que pues podía hacer esto y les preguntaban si habían ido alguna vez al Vaticano o si habían ido a las pirámides de Egipto, etcétera. Y ellos comentaban que sí lo habían intentado, pero que no podían ir. O sea, que no podían entrar dentro de las pirámides, no podían entrar dentro del Vaticano, porque había una fuerza invisible, pues que no los dejaba acceder, algo que les impedía el entrar a estos lugares. Y me recuerda mucho a lo de la historia que conté de la medium, de que pues una fuerza la paró, que no pudo ella entrar a la casa de esta chica y que se encontró con pues esta entidad que era la muerte. Me pone a pensar también como de, pues bueno, estos lugares como lo que son las pirámides, lo que es el Vaticano, serán lugares de mucha presencia energética, serán lugares como que muy concentrados de energía donde pues puedan habitar criaturas o entidades de otros planos diferentes al nuestro, que por eso tal vez no nos dejen acceder. En sí son muchas las preguntas que podríamos hacernos acerca de pues estos planos de la existencia. Por lo pronto de este video, esto sería un poquito de los relatos que estaríamos contando. En próximos videos pues voy a traer un poquito más de información al respecto, tanto de este tema como de algunos temas que vayan saliendo. Igual les agradecería a ustedes como audiencia, si tienen alguna historia, algún tema que quisieran compartir con nosotros, pueden enviarlos a mi correo, que es heraldosombrío@gmail.com, o contactarme a través de alguna de mis redes sociales, que es este canal de YouTube, también lo que es el TikTok, que es heraldo.sombrío. Agradecería mucho si me apoyan suscribiéndose y compartiendo el contenido. Esto es de gran ayuda para seguir creciendo. También sus comentarios me ayudan bastante a seguir mejorando. Toda la retroalimentación, todos los comentarios que me proporcionen, créanme que los voy a tomar de una manera muy objetiva para seguir mejorando y traerles mejor contenido. Espero que este pues breve video les haya gustado, que pues comenten en comentarios si tienen o han tenido experiencias de este tipo, si hay alguna que quisieran comentar, si hay algo que quisieran compartir con nosotros, de todo corazón se los voy a agradecer. Y pues sin más por el momento me despido. Esto es El Heraldo de las Sombras y que pasen muy buenas noches.